Buenas tardes, mi nombre es Lady Ríos. El día de hoy voy a explicar acerca de las tolerancias geométricas y ajustes. Iniciando vamos a tener dos tipos de tolerancias. Vamos a tener las tolerancias geométricas y las tolerancias dimensionales. Las tolerancias geométricas controlan las medidas o dimensiones de la pieza. No controlan ni la forma, ni la posición, ni la orientación que tengan los elementos a los que se le aplica la tolerancia dimensional. Como ejemplo tenemos un mecanismo preciso o piezas de grandes dimensiones. Las especificaciones de estas tolerancias no pueden ser suficientes para asegurar un correcto montaje y funcionamiento de los mecanismos. Por otra parte, tenemos los tipos de tolerancia geométricos, en donde estos controlan la forma, la posición u orientación de los elementos a los que se le aplican, pero no sus dimensiones. Se podría definir como tolerancia geométrica de un elemento o pieza basados en su superficie, eje, plano de simetría, como la zona de tolerancia dentro de la cual va a estar dicho elemento. Una de las normativas que va a regular la tolerancia geométrica es la ISO 8015, la cual establece que el uso de tolerancias geométricas permitirá el funcionamiento satisfactorio de la intercambiabilidad, aunque las piezas sean fabricadas en talleres por distintos equipos y operarios. Por otra parte, vamos a tener los tipos de tolerancias. El día de hoy vamos a hablar de las tolerancias de forma. En estos vamos a tener las diferentes características, los de rectitud, planicidad, redondez y cilindricidad, que brevemente ya explicaremos. El primero es la tolerancia de rectitud. Esta tolerancia, como podemos ver, hay dos tipos de ejemplos. En uno tenemos que la tolerancia se encuentra en la parte superior y en la otra se encuentra atravesando la pieza. En el primero podemos decir que se proyecta en la zona de tolerancia sobre un plano, queda limitado por dos rectas paralelas a una distancia t. Como se puede ver aquí, estamos dos rectas paralelas y está pues a un distanciamiento de t. En nuestro caso, en el ejemplo se dice que cualquier línea indicada por el rectángulo de la tolerancia deberá ser comprendida entre dos rectas paralelas y serán paralelas equidistantes, y estas pues tienen un distanciamiento de 0.6 en la parte superior. En la otra parte tenemos que está atravesando el cilindro, entonces decimos que es un eje de cilindro que está comprendido en la zona cilíndrica en un diámetro de 6.06. Entonces se dice que la tolerancia del cilindro está dada por una longitud t, como se puede ver aquí, pues va precedida por el signo phi. Esta dice que nuestra tolerancia es de 0.06. Por otra parte tenemos la tolerancia de planicidad. Está limitado por dos planos paralelos separados a una distancia t. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos nuestros planos y el distanciamiento que hay entre estas va a ser la tolerancia que se genera. Aquí tenemos nuestra pieza y esta se encuentra en la parte superior y se dice que es de 0.08 milímetros. Tenemos también la tolerancia de redondez. Vamos a tener que estar comprendido por un cono en este ejemplo. Esta tolerancia se dará ya sea cuando se tenga dos círculos concéntricos coaxiales en donde la distancia que hay el uno del otro va a ser la tolerancia que se va a tener en cuenta. En nuestro caso es de 0.6 en este cono. Posteriormente tenemos la tolerancia de cilindricidad. Este también, al igual que el anterior, serán dos cilindros coaxiales, los cuales el distanciamiento que hay dos cilindros separados coaxiales, el distanciamiento que hay de uno al otro nos va a generar pues ese distanciamiento t y va a ser la tolerancia del mismo. Entonces en nuestro caso aquí dice que es de 0.7 y se denota de esta manera. Por otra parte vamos a empezar a hablar de los ajustes. Entonces en los ajustes tenemos que estos pueden haber varios tipos. En estos podemos encontrar el cilíndrico, el cónico, el ajuste prismático, la de Milano y la de hélice, el cual es usado para roscas. Hay que tener en cuenta que estos ajustes siempre van a tener una misma composición, van a estar compuestos tanto como de un agujero o un eje. Como ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría está pues compuesto de esta manera. Tenemos agujero, eje, agujero, eje, agujero, eje.
siempre se va pues a manejar, en este caso, agujero eje. Nuestro primer tipo de ajuste va a ser el ajuste holgado. Este ajuste dice que nuestro diámetro del agujero va a ser mayor que el diámetro del eje. Este va a estar establecido ya que se presenta un distanciamiento de eje al agujero y va a estar establecido por este tipo de ecuaciones que previamente voy a explicar. El siguiente es el ajuste por interferencia. Este vamos a tener, como ustedes se dan cuenta, va a cambiar. Nuestro eje va a ser mayor que nuestro agujero y al tratar de casarlo va a haber una interferencia y va a estar denotado por esta serie de ecuaciones. Posteriormente también vamos a tener el ajuste por transición. Este ajuste por transición tiene en cuenta ambos ajustes y va a estar denotado por este tipo de ecuaciones que ya previamente voy a empezar a explicar. Bueno, el cálculo por ajustes. En este vamos a tener un concepto, una definición y una abreviatura. En nuestro primer concepto tenemos el tamaño nominal. En este se va a decir que el valor de diseño va a estar determinado por una cota que se define por una superficie. Hay que recordar que el tamaño nominal, tanto para el tamaño efectivo, todos van a estar tanto para agujero como eje. Hay que tener en cuenta que para cuando nos vamos a hacer referencia a agujeros, estos siempre van a estar denominados por la letra D en mayúscula. Siempre se van a manejar en mayúsculas, mientras que en los ejes se van a manejar las letras minúsculas. Hay que tener en cuenta también que el agujero va a ser siempre nuestra superficie interior y nuestro eje, nuestra superficie exterior. Continuando, vamos a tener el tamaño efectivo, el cual va a ser el tamaño real de una determinada cota. En pocas palabras, es cuando ya se tiene realizada la pieza y son las dimensiones reales que se tienen en la pieza. Estas dos van a estar, van a tener una diferencia dado sus condiciones de fabricación, lo que es tamaño nominal y el tamaño efectivo. Por otra parte tenemos el tamaño máximo, el cual es el valor máximo que se admite y no existe pérdida de funcionalidad en la superficie y estará denotado tanto para el agujero como el eje como Dmax. En el tamaño mínimo es el tamaño mínimo que se admite y existe, puede haber una pérdida de funcionalidad en la superficie y estos van a estar denotados por el de min y de min. Vamos a tener una desviación superior, el cual va a ser la diferencia entre el tamaño máximo menos el tamaño nominal, al igual que para el eje. Por otra parte tenemos la desviación superior, el cual va a ser la diferencia entre el tamaño nominal y el tamaño mínimo, tanto para agujero como para eje. Por último tenemos la tolerancia, el cual nos dice que es ese rango de valores establecido entre el máximo y el mínimo entre las superficies las cuales son funcionales. Entonces vamos a tener que en el agujero vamos a determinar esa tolerancia por medio del tamaño máximo menos el tamaño mínimo, y al igual que con el eje también podríamos hacer uso de la desviación superior y la desviación inferior. Posteriormente procedemos a hacer un ejemplo en donde en nuestro ejemplo vamos a tener los siguientes datos. Vamos a hacer un ajuste por juego, holgura. Entonces el primero que vamos a tener es el agujero y eje. Vamos a tener el diámetro con 40 y el eje con 40. Tolerancias de 0.5 más 0.02 y una tolerancia de 0.1 y menos 0.1. Vamos a tener que nos van a dar nuestro tamaño nominal y nos van a dar nuestras desviaciones superior e inferior para hallar la parte que está en amarillo. Con estos datos podemos sacar los diámetros máximos y los diámetros mínimos y posterior a sacar esto sacamos nuestra tolerancia. Aquí, como podemos ver, nuestro agujero es mayor que el eje. Si ustedes se acuerdan, en holgura ahí decíamos que nuestro diámetro, ¿cierto?, del agujero es mucho mayor que el del eje. Entonces procedemos a usar estas ecuaciones. Ya vamos a ver para qué se saca ese ajuste máximo y ese ajuste mínimo. Entonces, bien, entonces se procede. Entonces, ya determinando estos valores, se hace uso de nuestras ecuaciones para hallar el ajuste máximo, el cual va a ser desde aquí hasta acá, para que nuestro eje
pues sí, es como la parte máxima en la que podría encajar, a lo igual que con nuestro ajuste mínimo. Nuestro ajuste mínimo es el que va a estar en rojito, ¿cierto? Entonces vamos a decir que nuestro ajuste máximo es de 0.06 y nuestro ajuste mínimo es de 0.01. Luego tenemos el de transición. Bien, ese sería pues para el caso de ajustes, cuando se tiene pues por holgura, entonces se hace uso de las ecuaciones como las expliqué anteriormente. Cuando se tenga esta condición de diámetro de que el agujero es menor que el eje, se hace uso de estas ecuaciones, y cuando es de transición pues se hace uso de estas. Ese sería pues el ejemplo que les expliqué, y pues muchas gracias por la atención prestada.